Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor recibió nombres humanos. Estamos viendo la saga La humillación de Cristo. Con esto damos a demostrar que Dios realmente se hizo humano. En este caso, el Señor recibió nombres humanos. El primero es Hijo del Hombre. En Daniel 7, 13, 14 se refiere en profecía, refiriéndose al Mesías, que junto con los santos recibirá el reino universal y eterno. En los evangelios, el Señor se da a sí mismo este nombre 78 veces en más de 40 ocasiones. Ya leímos Daniel y vamos a leer Mateo, capítulo 24, versículo 30. Dice así: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor usó este nombre porque Él es el Mesías, el representante de la humanidad. Lucas 19:10 dice así: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio da al Hijo. El Señor juzgará a todos, creyentes y no creyentes, porque Él fue quien cumplió perfectamente la ley de Dios, estando en la misma condición de hombre como nosotros. El siguiente es Jesús, el nombre personal del Mesías, dado por el ángel del Señor a José. Este nombre le fue otorgado desde su nacimiento hasta su ascensión. Es el nombre histórico del Señor, del judío del primer siglo, por lo tanto se refiere a su humanidad. Vamos a ver versículos de la Biblia donde le dicen Jesús. Mateo 27:22. Pilato le dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Jesús. Mateo 21:11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús. Todos lo conocían por su nombre. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dando a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este nombre fue muy usado por los apóstoles. Jesús Nazareno revela su providencia, de dónde era, de Nazaret. Y varios le llamaron con este nombre. Los ángeles, Marcos 16:6, Bartimeo, Marcos 10:47, los mismos demonios, Marcos 1:24, y Pedro, Hechos 2:22. También es conocido con el nombre Hijo de David. Este nombre tiene raíces en el Antiguo Testamento, ya que en Isaías 9:7, Jeremías 23:5 y Amos 9:6, la profecía revelaba que el Mesías sería descendiente de David. Vamos a leer Amos. Amos capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado.
Este nombre revela su relación con el pueblo de Israel. Jesús era hijo de David. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y ahí nació Jesús, en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesús nació en Belén, descendiente de David, hijo de David. También es llamado como hombre y varón. Al Señor se le identificó plenamente como un ser humano. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pilato, los fariseos y herodianos, el centurión, Pedro y Pablo. El Señor tenía limitaciones. Hemos comprobado que el Señor durante su ministerio terrenal fue un hombre dependiendo de Dios. Las obras que Él realizó no las hizo porque era Dios, sino porque era un hombre ungido con el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que un ser humano está limitado. Tenía conocimiento limitado. Jesús no usó ningún atributo divino durante su vida terrenal. Se limitó a ser hombre, dependiendo de la revelación del Espíritu Santo. Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo, siendo hombre, tenía que crecer, tenía que fortalecerse. Y en edad, el Señor se sujetó al desarrollo normal de todo humano. Él creció en gracia, sabiduría y estatura. Vamos a leer Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. El Señor desconoce el día y la hora de su retorno a la tierra, porque eso en esta visión un ángel tuvo que avisarle. Jesucristo tenía limitaciones. Jesucristo tenía hambre. Jesucristo estaba limitado al tiempo y al espacio. El Señor se limitó al tiempo y al espacio en la misma condición en que la gente estamos sujeto a ellos. San Juan 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor no se podía trasladar de un lado a otro. Estaba ilimitado en poder. Aunque el Señor es todopoderoso, hubo ocasiones en que no pudo hacer milagros, por la sencilla razón de que Él, de una manera voluntaria, decidió no usar su poder para ser semejante a nosotros. Y por eso tuvo que hacerlo. Otro nombre es el Cristo Redentor. Y vamos a ver sus sufrimientos. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 2, 18.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El sufrimiento que comenzó en la encarnación fue aumentando hasta el punto en que al fin de su vida toda la ira de Dios fue en contra del pecado. Todo esto cayó sobre él. Isaías 53, ciertamente él sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el castigo de la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La muerte, en el sentido bíblico, se define como la separación del hombre con Dios a causa del pecado. Pero no fue esta la causa de la muerte de Jesús, ya que en él no cometió ningún pecado. El pecado de la raza humana, sí, él fue el pecado de la raza humana. Dios cargó sobre él todo lo que las transgresiones, y también le impuso el castigo de la muerte. Era necesario que Cristo no sufriera de muerte natural, o sea, por la edad, ni por accidente, ni por mano de un asesino, sino bajo la sentencia de autoridad. Jesús cumplió las demandas de la ley al mismo tiempo, murió de muerte maldita, y de este modo dio testimonio de haberse convertido en maldición por nuestra causa. Podemos concluir que Cristo murió porque era la voluntad de Dios, porque Cristo estuvo de acuerdo y porque su muerte era la muerte elegida de tratar el problema básico del pecado. Cuando hablamos de la crucifixión del Señor, nos encontramos ante un hecho que, aunque histórico, no es imposible comprender. De nuestra mente surgen mil preguntas, pero de nuestro corazón nace el profundo agradecimiento al contemplar el inmenso amor de Dios, porque Dios estaba en Cristo reconociendo consigo al mundo, reconciliado consigo al mundo. En resumen, cuando hablamos de la humillación de Cristo, nos encontramos frente al inmenso amor de Dios, porque Él mismo tomó nuestra naturaleza humana para ser semejante a nosotros, negando el precio de nuestro pecado. Dios no estaba lejos de nosotros, Él se ha hecho un hombre a fin de relacionarse con nosotros. Esta convivencia ha sido un anhelo de Dios, y como el hombre no podía alcanzar el cielo ha bajado hasta nosotros. Jesucristo es Dios, pero tiene una naturaleza humana, es igual al Padre, pero también semejante a nosotros en todo. Él existe desde antes de todo lo creado, pero nació en humilde pesebre de Belén. Él es el supremo gobernante, pero se sometió a las leyes que rigen al hombre. Él es el Todopoderoso, pero fue crucificado en debilidad. Sencillamente ese es un gran misterio que amamos, el cual nos edificamos. El Hijo Eterno se despojó de su divina majestad para tomar una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, pero siendo al mismo tiempo un hombre semejante a nosotros en todo. Podemos decir que Él es 100% Dios y 100% hombre. Se sometió a la ley cumpliendo lo que el hombre nunca pudo cumplir, viviendo una vida ejemplar sin pecado. Finalmente sufrió y pagó las consecuencias del pecado del hombre, soportando intensivamente la ira de Dios. Y damos gracias a Dios y pedimos que este maravilloso tema quede en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por corrientes de doctrinas. Padre, te damos gracias y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obre en los corazones y en las vidas. Damos gracias a Dios y sabemos que Él está obrando en los corazones. Que sea tu Espíritu Santo quien ilumine, quien revele. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Que Dios bendiga su vida.